En el vibrante y competitivo mundo de la Fórmula 1, donde cada decisión estratégica puede cambiar el rumbo de una temporada, el nombre de Franco Colapinto se había convertido en un eco constante en los pasillos del Paddock a finales de 2024. Este joven piloto argentino, nacido en Pilar, había irrumpido la categoría reina del automovilismo con una mezcla de audacia, talento y una capacidad notable para adaptarse a la presión de los monoplazas más rápidos del mundo. Su debut con Williams Racing en el Gran Premio de Italia de 2024, tras reemplazar a Logan Sargent, marcó el comienzo de una trayectoria que lo llevó a sumar puntos en circuitos exigentes como Azerbaiyán y Singapur, compitiendo con una madurez que desmentía sus 21 años. Ahora, a medida que la temporada 2024 llegaba a su fin, los rumores sobre su futuro se intensificaban, y un posible fichaje por Red Bull Racing para 2025 se perfilaba como una posibilidad cada vez más concreta. Sin embargo, su reciente vínculo con Alpine, donde había asumido un rol de piloto reserva y posteriormente titular por 5 carreras, añadía una capa de complejidad a su futuro, con especulaciones sobre quién podría reemplazarlo en el equipo francés si se concretaba su salto a Red Bull. El ascenso de Colapinto en la Fórmula 1 había sido meteórico. Desde sus días en las categorías inferiores, como la Fórmula 3 y la Fórmula 2, donde mostró un talento prometedor, hasta su debut en la máxima categoría, el argentino había demostrado una capacidad única para adaptarse a las circunstancias. En Williams, su rendimiento sorprendió a muchos, especialmente por su habilidad para igualar el ritmo de Alex Albon, un piloto consolidado en la parrilla. Sus actuaciones en circuitos urbanos, donde la precisión y el coraje son esenciales, lo convirtieron en un candidato atractivo para los equipos de élite. Red Bull Racing, bajo la dirección de Christian Horner y con el respaldo estratégico de Helmut Marko, no tardó en fijarse en él. La escudería austriaca, conocida por su olfato para identificar talentos jóvenes y por su historial de éxitos con pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen, veía en Colapinto una oportunidad para reforzar su alineación y abordar un problema persistente, la inconsistencia de su segundo piloto. En 2024, Red Bull había dominado el campeonato de pilotos gracias al rendimiento excepcional de Max Verstappen, pero el campeonato de constructores se les había escapado, en parte debido a los resultados irregulares de Sergio Pérez. El mexicano, a pesar de su experiencia y su contribución en temporadas anteriores, había enfrentado una campaña difícil, marcada por errores en pista y una brecha significativa en puntos con respecto a Verstappen. Esta situación llevó a Red Bull a explorar opciones para 2025, y el nombre de Colapinto comenzó a circular con fuerza. Sin embargo, el argentino no estaba libre de compromisos. Su traspaso a Alpine como piloto reserva, anunciado a principios de 2025, y su posterior promoción a piloto titular para 5 carreras a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna, significaba que cualquier movimiento hacia Red Bull requeriría negociaciones complejas con el equipo francés y con Williams, que aún mantenía ciertos derechos contractuales sobre él. Las negociaciones para llevar a Colapinto a Red Bull comenzaron a tomar forma durante la temporada 2024. Christian Horner y Helmut Marko se reunieron en varias ocasiones con James Bowles, jefe de Williams, para discutir los términos de un posible traspaso. Williams, que había invertido en el desarrollo de Colapinto a través de su academia de pilotos, exigía una compensación significativa, estimada en alrededor de $20 millones, para liberar al piloto. Alpine, por su parte, había pagado una suma similar para asegurarlo como piloto reserva, lo que complicaba aún más las conversaciones. Red Bull, sin embargo, estaba dispuesto a asumir estos costos, viendo en Colapinto no solo un talento deportivo, sino también una oportunidad comercial para expandir su presencia en América Latina, un mercado con una base de aficionados apasionados pero subrepresentada en la Fórmula 1 moderna. El contrato que Red Bull podría ofrecer a Colapinto sería un documento cuidadosamente estructurado, diseñado para maximizar su potencial mientras protegía los intereses de la escudería. El acuerdo probablemente tendría una duración inicial de 2 años, hasta finales de 2026, con opciones de extensión basadas en el rendimiento. Las cláusulas de rendimiento serían un componente central, dado el alto nivel de exigencia de Red Bull. Por ejemplo, se podría estipular que Colapinto debería mantener una brecha de tiempo en clasificación no superior a medio segundo con respecto a Verstappen en al menos el 70% de las sesiones, y sumar puntos en al menos el 80% de las carreras, salvo incidentes fuera de su control.
Estas metas reflejarían la confianza de Red Bull en la capacidad del argentino para rendir a un nivel competitivo, pero también la presión de competir en un equipo que aspira a victorias en cada Gran Premio. En el aspecto financiero, el contrato incluiría un salario base de entre 1,5 y 2,5 millones de dólares por temporada, acorde con el estatus de Colapinto como piloto novato en un equipo de élite. Además, habría incentivos por resultados, como bonificaciones de $100,000 por podios, $500,000 por victorias, y una suma adicional si el equipo lograba el campeonato de constructores. El traspaso desde Alpine y Williams también implicaría costos adicionales para Red Bull, pero la escudería austríaca veía en Colapinto una inversión a largo plazo. Su popularidad en Argentina, donde era considerado un héroe nacional, y su potencial para atraer patrocinadores locales, como la empresa tecnológica Globant, hacían que el movimiento fuera atractivo desde una perspectiva comercial. La posibilidad de un gran premio en Argentina, aunque lejana debido a cuestiones económicas, también comenzaba a mencionarse en algunos círculos, impulsada por el fenómeno que Colapinto había desatado. La relación de Colapinto con Max Verstappen sería un aspecto crucial de su integración en Red Bull. Verstappen, como líder indiscutible del equipo, esperaría un compañero capaz de contribuir al éxito colectivo sin generar conflictos internos. Su estilo de conducción implacable y su enfoque meticuloso lo convertían en un punto de referencia formidable, pero también en una fuente de aprendizaje para Colapinto. El argentino, con su personalidad carismática y su profesionalismo, parecía tener las cualidades necesarias para construir una relación de respeto mutuo. Durante las sesiones de entrenamiento, las reuniones técnicas y las pruebas en el simulador, Colapinto tendría que demostrar su capacidad para absorber los conocimientos de Verstappen, quien es conocido por su análisis detallado de datos y su habilidad para optimizar el rendimiento del monoplaza. Al mismo tiempo, el argentino podría aportar un enfoque fresco, basado en su experiencia en categorías inferiores y su rápida adaptación a la Fórmula 1. La preparación técnica de Colapinto para la temporada 2025 sería un desafío significativo. El RB21, el monoplaza que Red Bull planeaba utilizar, sería una evolución del coche que había permitido a Verstappen dominar en 2024. Con mejoras aerodinámicas y un motor Honda optimizado, el RB21 estaría diseñado para maximizar la competitividad en una parrilla cada vez más igualada. Las pruebas de pretemporada en Bahrein serían cruciales para que Colapinto se familiarizara con el coche, especialmente en aspectos como la gestión de neumáticos y la configuración aerodinámica para diferentes circuitos. Su experiencia en Williams, donde había manejado un monoplaza competitivo pero no de primera línea, le daría una base sólida, pero el salto a Red Bull requeriría un ajuste rápido a un coche diseñado para pelear por victorias en cada carrera. El trabajo con los ingenieros de Red Bull sería un componente esencial de la preparación de Colapinto. Bajo la dirección de figuras técnicas clave, como Paul Monaghan, el argentino tendría que aprender a proporcionar retroalimentación precisa sobre el comportamiento del monoplaza. Las sesiones de simulador, que Red Bull utiliza extensivamente para optimizar estrategias, serían una parte integral de su rutina. Colapinto también participaría en pruebas aerodinámicas y sesiones de desarrollo, ayudando al equipo a refinar el RB21 para circuitos específicos como Mónaco, Silverstone y Spa-Francorchamps. Su capacidad para adaptarse a las demandas técnicas de Red Bull sería un factor determinante en su éxito, especialmente en un equipo donde la precisión y la eficiencia son fundamentales. El impacto comercial del fichaje de Colapinto por Red Bull sería significativo. Su llegada al equipo abriría nuevas oportunidades en América Latina, un mercado con una base de aficionados apasionados pero subrepresentada en la Fórmula 1. La salida de Sergio Pérez, si se confirmara, dejaría un vacío en términos de apoyo de los fans mexicanos, pero Colapinto podría llenar ese espacio con el entusiasmo de los aficionados argentinos. Su popularidad, que ya había generado una marea celeste y blanca en circuitos como Imola y Singapur, representaba una oportunidad para Red Bull de fortalecer su presencia en la región. Patrocinadores locales, como Globant, probablemente verían en el piloto una plataforma para aumentar su visibilidad global, lo que podría traducirse en acuerdos comerciales significativos para la escudería. Sin embargo, el potencial fichaje de Colapinto por Red Bull también planteaba preguntas sobre su situación en Alpine y los posibles reemplazos que el equipo francés podría considerar.
Colapinto había firmado con Alpine como piloto reserva a principios de 2025, y su promoción a piloto titular para 5 carreras, a partir del Gran Premio de Emilia-Romagna, fue una decisión impulsada por el bajo rendimiento de Jack Doohan. El australiano, que había debutado como titular en 2025, enfrentó dificultades significativas, con accidentes en Japón y China que le costaron puntos en su superlicencia y generaron costos millonarios para el equipo. Esto abrió la puerta para que Colapinto asumiera el asiento, pero su contrato de 5 carreras significaba que su continuidad no estaba garantizada, y Alpine ya estaba evaluando alternativas en caso de que el argentino no cumpliera con las expectativas. Entre los posibles reemplazos de Colapinto en Alpine, varios nombres destacaban dentro y fuera del equipo. Uno de los candidatos más mencionados era Paul Aron, un joven piloto estonio que formaba parte del programa de reservas de Alpine. Aron, de 21 años, había competido contra Colapinto en la Fórmula 2, donde ambos protagonizaron duelos intensos. Su experiencia en categorías inferiores y su trabajo en las pruebas de coches anteriores, TPC, en circuitos como Barcelona y Monza lo posicionaban como una opción viable. Durante estas pruebas, Aron había recorrido más kilómetros que Colapinto, aunque el argentino lo superó en tiempos por vuelta en varias sesiones. La juventud de Aron y su familiaridad con el equipo hacían de él un candidato natural, pero su falta de experiencia en la Fórmula 1 podía ser un obstáculo, especialmente en un equipo que buscaba resultados inmediatos para mejorar su posición en el campeonato de constructores. Otro nombre que surgía como posible reemplazo era Mick Schumacher, el piloto alemán e hijo del legendario Michael Schumacher. Schumacher, que había competido la Fórmula 1 con Haas y mantenía un vínculo con Alpine como piloto de resistencia en el Campeonato Mundial de Resistencia, ofrecía una combinación de experiencia y potencial. A sus 26 años, Schumacher tenía más experiencia en la máxima categoría que Colapinto, habiendo disputado 2 temporadas completas. Su conocimiento de los monoplazas y su capacidad para trabajar con ingenieros lo convertían en una opción atractiva para Alpine, especialmente si el equipo buscaba un piloto que pudiera estabilizar el proyecto mientras se preparaban para las regulaciones de 2026. Sin embargo, la falta de resultados destacados durante su paso por Haas podía generar dudas sobre su capacidad para rendir en un contexto competitivo. Isoterms. System. Competitivo. El tercer candidato potencial era Ryo Hirakawa, un piloto japonés que también formaba parte del programa de reservas de Alpine y había ganado reconocimiento por sus logros en el Campeonato Mundial de Resistencia, incluyendo las 24 horas de Le Mans. Hirakawa, con experiencia en monoplazas y un enfoque técnico sólido, representaba una opción interesante para Alpine, especialmente por su familiaridad con el equipo y su trabajo en el simulador. Sin embargo, su falta de experiencia en la Fórmula 1 podría ser un factor en contra, ya que el equipo francés necesitaba un piloto capaz de adaptarse rápidamente a la 525, el monoplaza de 2025, que había presentado desafíos técnicos significativos. Además, Alpine podría considerar opciones externas, como pilotos experimentados de la Fórmula 1, talentos emergentes de otras categorías. Por ejemplo, nombres como Sergio Pérez, con su vasta experiencia en Red Bull, o pilotos de IndyCar como Coulthard Nerta y Alex Palou, habían sido mencionados en relación con otros equipos, pero podrían ser considerados por Alpine si el equipo decidiera buscar una solución a corto plazo. Pérez, en particular, ofrecía un perfil de piloto veterano que podría aportar estabilidad al equipo, aunque su salida de Red Bull podría complicar las negociaciones. La elección de un reemplazo dependería de las prioridades de Alpine, un piloto joven con potencial a largo plazo, como Aron o Hirakawa, o un piloto experimentado como Schumacher o Pérez, que pudiera ofrecer resultados inmediatos. La situación de Colapinto en Alpine no era sencilla. Su debut en Imola, donde terminó 16º, mostró una buena gestión de neumáticos, pero un accidente en la clasificación y problemas técnicos en carreras posteriores, como en España, donde un fallo en la transmisión le impidió avanzar a la Q2, generaron dudas sobre su adaptación a la 525. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, había expresado públicamente su insatisfacción con el rendimiento de Colapinto, aunque también reconoció la presión que enfrentaba el joven piloto. La falta de pretemporada y las dificultades técnicas del monoplaza, como el déficit de potencia del motor Renault, complicaban su desempeño, pero el equipo esperaba resultados rápidos.
Esto abría la puerta a una posible rotación de pilotos y Colapinto no lograba sumar puntos en las carreras restantes de su contrato. El contexto de la Fórmula 1 de enero de 2025 también influiría en el futuro de Colapinto, tanto en Alpine como en un potencial fichaje por Red Bull. La parrilla estaba más igualada que nunca, con equipos como McLaren, Ferrari y Mercedes compitiendo de cerca con Red Bull. Para Red Bull, el objetivo era recuperar el campeonato de constructores, lo que requería un segundo piloto consistente. Colapinto, con su talento demostrado en Williams, era una opción atractiva, pero su compromiso con Alpine y la posibilidad de ser reemplazado por pilotos como Arón, Schumacher o Hirakawa añadían incertidumbre a su situación. Si Red Bull lograba asegurar su traspaso, el argentino tendría la oportunidad de demostrar su valía en un equipo de élite, pero también enfrentaría la presión de competir junto a Verstappen en un entorno donde los errores tienen un alto costo. Las negociaciones entre Red Bull, Alpine y Williams continuarían siendo un factor determinante. Alpine, bajo la dirección de Briatore, podría exigir una compensación significativa para liberar a Colapinto, especialmente tras haber invertido $20 millones en su fichaje. Williams, por su parte, podría incluir cláusulas que le permitieran recuperar al piloto en el futuro, especialmente si su nuevo piloto titular, Carlos Sainz, activara una cláusula de salida. Estas complejidades contractuales, combinadas con la presión sobre Colapinto para rendir en Alpine, hacían que su futuro estuviera lleno de incertidumbre. En última instancia, el potencial fichaje de Franco Colapinto por Red Bull para 2025 representaría un momento crucial en su carrera. El contrato con Red Bull, con sus exigentes cláusulas de rendimiento y su atractivo financiero, reflejaría la confianza del equipo en su potencial, pero también la presión de cumplir en un entorno competitivo. La relación con Max Verstappen, aunque desafiante, podría ser una fuente de crecimiento, mientras que su impacto comercial abriría nuevas oportunidades para Red Bull en América Latina. Sin embargo, su posición en Alpine seguía siendo precaria, con pilotos como Paul Arón, Mick Schumacher y Rayo Hirakawa como posibles reemplazos si no lograba cumplir con las expectativas del equipo francés. Mientras el Paddock aguardaba la resolución de estas negociaciones, el nombre de Colapinto continuaba resonando como el de una estrella en ascenso, con el potencial de dejar una marca indeleble en la Fórmula 1.